Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy el documentalista y el día de hoy tenemos a una persona muy especial para esta entrevista, una persona que nos hablará del lado espiritual de la psicología. Está con nosotros Martín, psicólogo hipnoterapeuta. ¿Cómo estás, Martín? Muy bien, muy bien. Y la verdad, encantado de estar en tu programa. Bueno, como te decía, soy fan de tu programa y es increíble. Es un honor estar acá. Gracias, gracias, de verdad. El honor también es mío, es algo que estamos compartiendo porque me atrae demasiado el tema de la psicología. De pronto, a lo mejor mi canal no trata tanto sobre psicología, pero sí me encuentro muchas veces leyendo temas acerca de la psicología, ¿no? Del comportamiento humano y demás. Me parece muy interesante. Entonces, Martín, ¿puedes contarnos quién eres? ¿A qué te dedicas? ¿Cuál es tu Bueno, forma de trabajar? mi historia comienza desde muy niño. Teniendo 7 u 8 años, comencé a ver cosas, a trabajar, no a trabajar, sino a conocer cosas que tenían que ver con lo espiritual. Por ejemplo, los amigos invisibles, que todos los niños tenemos, pero mi caso iba un poquitito más allá. Más allá en el caso de que mi madre, por ejemplo, no quería ir a mi cuarto. Cuando yo empezaba a hablar de noche, no quería ir a mi cuarto y era solamente mi padre que iba a mi cuarto a poder calmarme de alguna forma y decirle a aquellas espíritus, entidades o como quieran llamarle, que se fueran a dormir porque yo tenía que dormir. Pero Ahí empieza tu mamá no iba a tu cuarto porque tenía miedo. miedo. Ok, ok. Sí. Ok, prosigue. Porque mis conversaciones eran con los ojos abiertos. Entonces ella ya entendía que no era un sueño, que no estaba soñando, sino que yo estaba conversando con seres que no estaban y que yo no veía. Entonces mi padre, que tenía un poquitito más de coraje, siempre le decía, ok, que se vayan, que vos tenés que dormir, mañana siguen conversando. Ahí comencé a tener como otros sucesos como mucho más fuertes a nivel espiritual. ¿Sí? Para resumirles un poco, uno de los casos más fuertes que tuve o que yo experimenté tiene que ver con mi abuela. Murió mi tía, que vivía con mi abuela, y yo tuve la idea de ir a acompañarla una semana. Mientras yo estudiaba en Salto, en Salto es una región de Uruguay, y la fui a acompañar, dormí en la misma cama que mi tía dormía. Entonces ahí descubrí que mi familia, por parte más que nada materna, estaba muy vinculada a lo que es la religión, de distintos géneros, religión umbanda, religión católica, evangélica, pero todos tenían como esta parte mística. Entonces, una de las experiencias más fuertes que tuve con ella, estábamos sentados los dos, ella vivía en la ruta, estábamos sentados los dos mirando hacia la ruta, porque le encantaba mirar eso a mi abuela, y en un momento comencé a sentir el olor a un perfume que mi tío usaba, que era muy característico, que a mí no me gustaba, el perfume, era muy... A mí me gustan los perfumes muy dulces, era muy agrio ese perfume. Y enseguida se me vino la imagen de mi tía. Mi abuela, sin verme, sin darse vuelta para mirarme, me dijo, sí, sí, es tu tía. Ahí es como que, ok. O sea, mi abuela sabe también esto y nunca me lo contaron, nunca me acercaron esto a mí. Yo ya era adolescente, ya era adulto. Y ahí empezó todo, porque aparte mi abuela ahí me empezó a contar cosas que eran mucho más fuertes que yo no creía en ese momento. Porque siempre me dijeron, no, esto no, esto de la magia negra, esto de las magias blancas, todo ese tipo de cosas no existía. Eso no existe. Hasta que mi abuela me empezó a contar, siendo que yo la tenía de referencia y la tengo de referencia, una persona muy fuerte a nivel religioso católico, que fue la que inculcó esa religión. Pero siempre me contó del otro lado también que existían esas cosas. No era que anulaba, eran otro campo de conocimiento. Y ahí empezó toda mi historia. Sin embargo, seguí bloqueando estos caminos y dije, ok, voy a estudiar abogacía. No voy a estudiar nada relacionado al comportamiento humano, ni tampoco la mística, ni nada que se le parezca, hasta que en un momento no encontraba el camino y dije, voy a estudiar psicología. Ahí, cuando empecé a estudiar psicología, me di cuenta que tampoco era algo que me llenaba del todo, sino que me faltaba algo más. Era como, bueno, acá hay una parte que sí, está bueno, me gusta, entiendo, pero había otra parte que estaba como puesta de lado.
Y no sé si saben, pero en Uruguay la parte espiritual, en lo que es una academia, un instituto estatal, está como corrido la parte, lo que es espiritual, el espiritismo, todo ese tipo de cosas está corrido. Es laico, acá no se practica ninguna religión. Incluso lo oficial no es la laicidad, es lo oficial en Uruguay. Entonces, eso pasó hace 4 años de educación y después me encontré con la hipnosis. Ahí fui y entendí que en esa academia donde yo empecé a estudiar hipnosis, era esa parte que a mí me faltaba, la parte espiritual, que en si bien no empezó siendo espiritual, pero terminé en una anécdota que yo cuento en mis videos, que fue muy fuerte. Dije, ok, yo esto lo tengo que ver, lo tengo que estudiar. Más allá de la psicología, más allá del título de la psicología, tengo que estudiar esta parte que está dentro de la hipnosis, lo descubrí dentro de la hipnosis, pero que es estrictamente espiritual. Y bueno, y hoy me dedico la mayoría de mi tiempo a dar cursos sobre esto, pero también a atender este tipo de casos y me dedico 1 o 2 días enteros a trabajar con una medium y trabajo en casos espirituales, practicando siempre la hipnosis como elemento inductivo, pero después dedicándome a lo que se llama hoy por hoy desposesión. Ok, Esa es como mi historia resumida. es muy interesante lo que me cuentas, esto que te ocurre de niño y sobre cómo tu abuela probablemente fue quien te heredó esta habilidad, ¿no? Poco a poco te fuiste dando cuenta de que mentalmente, psicológicamente, incluso puede ser que intelectualmente, ocurren cosas también dentro de nosotros y que tienen que ver con la espiritualidad de las personas. A veces la espiritualidad puede ser muy buena y a veces hay partes de la espiritualidad que pueden ser un poco aterradoras, ¿no? Pero ¿puedes contarnos de qué se trata la hipnosis espiritual? Ok, la hipnosis espiritual, nosotros tenemos que dividir dos cosas. El campo del conocimiento de la hipnosis, que en su principio y en su origen siempre fue espiritual. La hipnosis como campo de conocimiento siempre la tuvieron atada a las religiones, incluso antes de los egipcios, que practicaban la imposición de manos, practicaban el magnetismo sin saber o no darle ese mismo nombre de magnetismo como Mesmer después lo usó, pero en sí siempre fue espiritual. Incluso yo siempre digo también a mis alumnos que la psicología empezó siendo espiritual. Después, con una revolución científica, se corrió a la parte espiritual del campo de conocimiento de la psicología, pero siempre empezó a siempre fue espiritual. Y las religiones, incluso aún hoy, algunas religiones utilizan la hipnosis, sin entrar a ninguna religión en particular, pero siempre utilizan campos de conocimiento de la hipnosis, más que nada la parte inductiva, para poder entrar a la parte espiritual mismo de la religión. Entonces, lo que yo hice a través de un descubrimiento, porque yo siempre digo, fue un accidente lo que me pasó a mí, trabajando con una colega psicóloga, ella quería un tratamiento para adelgazar. De la hipnosis es muy rápido, muy fácil, se puede hacer en 6 sesiones y se termina el tema. Pero en la parte de adelgazar hay como dos partes, la parte emocional y la parte de la comida en sí. En una parte donde nosotros hacemos, que era la tercera sesión, hacemos la técnica de la silla vacía, que es la parte de la culpa, ¿ah? Donde nosotros empezamos a perdonarnos a nosotros mismos por los errores que cometimos. Entonces, es como dejar toda la parte emocional limpia para poder después aceptar otra realidad o otras herramientas, o otras conductas a veces. En ese momento fue que en la técnica de la silla vacía, en donde ponemos esa parte que cometió errores, siempre y lo general es que se espera de una parte que está arrepentida de haber tomado decisiones en el pasado y que empieza a pedir perdón por esto. Cuando yo me comunico con esa parte, porque la persona se escinde y se pone en la silla enfrente de la persona, no era una parte de ella misma, era una voz de un hombre, haciendo que la voz de ella es muy singular, pero es la voz de un hombre, ronca, y yo hasta ese momento no quise darme cuenta, porque ahora, aún hoy, digo, no quise darme cuenta de que eso no era lo que estábamos trabajando. Porque, a ver, siempre soy sincero, acá en ese día me asusté. Dije, ¿qué es esto que está acá? Pero seguí. Es como, bueno, vamos a seguir igual, hasta que en un momento pregunté, pero entonces,
tú no sos parte de ella. No, yo no soy parte de ella. Yo la quiero ver muerta a ella. Ahí es cuando empezó, no fue una pelea, porque después le voy a contar cómo es la finalidad de la hipnosis espiritual y la desposesión, pero en sí comenzamos a hablar con esa entidad, comencé a hablar con esa entidad, que no era parte de ella como en principio habíamos querido trabajar. Entonces, cuando empezamos a hablar, me di cuenta y tomé el caso como si fuera otra paciente más, otro paciente más. Y empecé a hacer una regresión, ¿ah?, con esa alma que estaba allí con ella. Al punto de que hicimos como una especie de contrato. ¿Ah? Ok, la dejas a ella, ¿ah?, y yo te puedo ayudar a que puedas descansar en un lugar donde realmente vos tengas autoridad y no estés en un cuerpo de una mujer. Porque aparte, esta entidad era bastante machista. Entonces, lo crucé por ese lado. Se me ocurrió decirle, ok, mira, estás en un cuerpo de mujer. Siendo tus pensamientos que tenés, ¿ah?, estás en un cuerpo de mujer, ¿no te humilla un poco? Bueno, en cierto caso sí. Ok, yo te puedo ayudar a que tú te liberes de todo esto y tengas tu propio cuerpo o tu propia concepción para que vos puedas tener autoridad mayor sobre todo eso. Y bueno, convencerlo para que vaya directamente a la luz, de allí ya no vuelvan. Entonces, en el momento que desperté a mi paciente, colega, me dijo, no sé bien qué pasó, pero esa imagen que estaba allí y que yo vi, es como que me corrieron a un lado y yo estaba de espectadora, en la misma imagen que a los 10 años vi en el espejo de mi abuela, que allí aparecieron todos mis problemas. Los ataques de pánico, por ejemplo, los miedos nocturnos que no tenía, todo ese tipo de cosas empezaron a pasar cuando vi esa imagen y ahora lo recuerdo. Ahí lo que hubo, lo que se llama forclusión, es como se desprendió algo del inconsciente que lo tenía muy guardado y empezó una nueva etapa para ella. Y hoy es una de las que más me pasa pacientes para trabajar. Oye, yo siempre he dicho que esa es la mejor publicidad, la de boca en boca, cuando trabajas bien con alguien y ese alguien te recomienda con la gente, Exacto. es como que la mejor publicidad y habla muy bien acerca de tu trabajo. Oye, qué interesante la forma en que comenzaste a descubrir todo esto y que a lo mejor qué miedo, porque en un principio no sabías que te ibas a topar con aquella entidad, ¿no? Y me surgen muchas preguntas. ¿Cómo, por ejemplo, lidias con todo esto cuando llega un paciente, por ejemplo, y que descubres que trae una entidad, pero esta entidad es agresiva o esta entidad es muy, digamos, terca, que se complica un poquito la situación? ¿Qué pasa en estas situaciones? ¿Qué haces? Una de las cosas que separamos siempre es las entidades, las almas perdidas, por más que estén enojadas o que les hagan creer a las personas que son entidades directamente engendradas de la oscuridad, siempre les digo, realmente el miedo es la única forma que tiene esa alma o una entidad oscura para doblegar. Entonces, vamos a tener que bloquear un poco ese miedo para poder pasar a través de la historia de lo que está allí adentro contigo. Entonces yo siempre preparo a mis pacientes desde la parte de la seguridad para que no tengan ese miedo. Eso es lo primero. Lo segundo, explicarles a ellos también de que así como nosotros tenemos, obviamente, ciertas historias, ciertas heridas desde la niñez, e incluso de otras vidas o lo que fuere, estas almas también la tienen. Y por algo están enojadas, ¿ah?, por algo realmente tan tristes. Y siempre el enojo, que es como la defensa de la tristeza, ¿tá?, entonces yo voy a buscar directamente el punto de dónde nació todo ese conflicto para esa entidad. Obviamente que se complica, por supuesto. Yo estas prácticas las hice por 2 años solo, y ahora lo hago con la medium porque me facilita mucho el trabajo, porque ya no tengo que estar protegiendo a la persona y hablando con la entidad, sino que es ella la que se encarga de hacer como la comunicación del mundo, de un mundo a otro. Pero cuando la entidad está muy enojada, sí, incluso de recibir insultos, de toda clase de cosas, y solamente una oportunidad en donde era como, sentí como que me leía el pensamiento, ¿ah?, y me decía, bueno, mirá, dice, vos sos muy chico, ¿ah?, y cada cosa que vos estás pensando, yo ya la sé, ya estoy pensando también, y no va a haber posibilidad de cambiar nada acá.
El error que tuve en ese momento fue someterlo a prueba. Ok, perfecto. ¿Sabes lo que estoy pensando? ¿Qué estoy pensando ahora? Me dice, ¿querés un juego? Ok. Dice, pensaba un número del 1 al 100. Pensalo nomás, yo te lo digo. Lo pensé, me lo dijo. Y ahí fue que me doblegó. Entonces, después aprendiendo mucho más de sobre esto, nunca, nunca retar a un alma a un juego, ni tampoco a algo que nosotros no podemos probar. Porque te doblega. Más allá de que yo sé que la información que tenemos nosotros, el pensamiento es energía, todo es energía, y ellos lo pueden leer, de alguna forma, ese fue mi primer error. Y de ahí aprendí muchísimo. Pero la herramienta más grande que tenemos, para poder hablar con cualquier entidad, no importa si esté enojado o no, es la compasión. Por eso, cuando me acuerdo en un programa hace más o menos 6 meses, 7 meses, pusieron El Exorcista. Y yo digo, no, 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 Exorcista no, yo no hago eso. Le digo, eso para mí es muy agresivo, porque si yo ya vengo con el hecho de exorcizar a una persona, es sacar a la fuerza a la entidad que está allí. Y muchas veces no es una entidad engendrada en la oscuridad, inclusive el 99% de las veces no lo es. Lo hacen parecer así para no salir. Es como una manipulación. Yo siempre digo realmente que el alma, cuando está enojada, cuando está muy, muy triste o enojada, es como el perfecto psicópata. La manipulación al máximo. Entonces yo me muestro con tu peor miedo. Y eso de esa forma negativa y tanto de la forma positiva, porque una de las cosas que me pasaron también es que una paciente cuando vino me dijo, yo quiero saber qué es lo que tengo, pero no quiero que me lo saques. Porque esto que yo tengo me está dando todos los dones que en mi trabajo me hacen exaltar mi excelencia. Fue muy duro convencerla de ella de que no era esa entidad que exaltaba tus dones, que ella ya lo tenía. Pero se sentía mucho más segura que esta entidad le hablara y dijera, ok, mira, para mí es esto, pero le estaba leyendo de su propio inconsciente. Entonces, hablar sobre todo eso para ella fue muy duro hasta que hicimos la desposesión. Pero la herramienta más grande es justamente la compasión, es decir, ok, siempre, aún en el insulto, aún en el hecho de asustarte, es preguntarte y preguntarle qué pasó, por qué estás así, hasta el punto de hacerle entrar en una regresión y poder ver qué es lo que pasó. Cuando vemos qué es lo que pasó y esa entidad también asume la parte emocional de lo que tiene, ahí dice, ok, ahí empiezan a bajar. Dice, ok, ¿sabes qué? Quiero que me ayudes. Porque cuando le preguntamos sobre cómo está ahí, si está segura, si realmente está bien, está tranquilo, siempre dicen que no. Y eso es otra parte, porque después tenemos la otra parte de los trabajos religiosos, por ejemplo, que son las almas encadenadas y encomendadas a hacer un trabajo a la persona. Y también hacemos exactamente lo mismo, solamente que cambia la finalidad, porque ellos ya de entrada no quieren hacer esto. Pero saben que le prometieron algo que nunca va a venir, pero le prometieron algo y por eso lo están haciendo. Le prometieron luz de alguna forma, y siempre están haciendo un trabajo, y es interminable. Pero siempre la compasión como medio. Oye, Es Martín, cierto. Ujú. perdón que te Sí. interrumpa, pero seguramente la gente se lo está preguntando, ¿cómo es que un alma en pena, un alma enojada, o este tipo de entidades, cómo es que entran en una persona? Bueno, hay muchas situaciones en donde el alma puede entrar en una persona. Sea familiar o no, siempre una de las permeabilidades del campo vibratorio de la persona son los traumas sin resolver. El trauma más grande para una persona que se inicia en la niñez es el hecho del abandono o el rechazo, porque tanto el abandono como el rechazo es el sentimiento de muerte para el niño. El ser abandonado o el ser rechazado por figuras que son representativas para ese niño hace que su campo vibratorio sea muy permeable a cualquier entidad que estuviera allí a la vuelta. Y lo peor de todo esto es que cuando la entidad entra en el niño y se queda, se confunde con su propia personalidad. Entonces, muchas veces estos niños cuando vienen, bueno, tienen TDAH o, por ejemplo, trastornos múltiples, que es muy raro de ver. Entonces, no, pero este niño es como, está bien y después tira todo, rompe todo y es como que no es el mismo niño a cada hora o a cada ciclo. Y también decirle a sus padres que quizás tenga algo
espiritual es muy difícil de entender. Más aquí en Uruguay. Como yo les decía, el campo de lo espiritual, ¿tá? No es una cosa que esté, por ejemplo, en las universidades, no se habla de este tipo de cosas, más allá de que hay religiones específicas, y ahí sí, pero por lo común y lo normal, acá el laicismo es una estructura muy fuerte todavía. Pero decirle esto a una persona y prepararla, ¿tá? Yo creo que la parte de la psicología ayuda a que también diga, ok, pero vos no sos solamente esto, sino que también sos psicólogo. Sí, estas dos herramientas me ayudan para que la persona diga, bueno, vamos a tratar por este lado y ver si tenemos resultados. Entonces, ahí se tratan de dos formas. Yo a niños en sí, a menores de 12 años, no los someto a una desposesión. Porque someterlo a una desposesión sería y significa de que esa entidad o esa alma hable a través de las cuerdas vocales de la persona. Entonces, yo lo que hago es utilizar a los padres, a uno de ellos, para que contacten o se relacionen con el sistema vibratorio de ese niño. Y ahí sí, esa entidad habla a través de su padre y puede expresar todo lo que tenga que expresar. Eso sí lo hago solo. Ahora que estoy trabajando con la medium es la que hace ese trabajo, aún igual que los padres están presentes y se someten a la misma disposición. Es muy interesante todo esto que estás manejando. Yo creo que hay muchas personas que se sienten de cierta forma poseídas o que hay alguna voz dentro de la persona. A lo mejor tú que nos estás viendo ya sospechas que pudieras tener algún problema porque a lo mejor ya has intentado esto, has intentado el otro, has ido a la terapia, has ido para allá, has ido y no te ha solucionado el problema. Entonces quizá lo hayas sospechado, ¿no? Quizá no se trate de un demonio, quizá simplemente sea un alma, algo que tengas por ahí pegado. En el judaísmo se les llama dibuk. Puede ser algo así, ¿no? Entonces, han estado apareciendo a través de esta entrevista las redes sociales de Martín para, si tú quieres contactar con ellos, puedes hacerlo en estas redes sociales que están apareciendo a través de todo el video. Seguro que al menos te vas a suscribir al canal de YouTube de Martín, que es muy, muy entretenido y tiene mucha información. Oye, Martín, entonces es preciso hacer una especie de regresión con los pacientes para poder conocer, a lo que yo entiendo, dónde fue que todo empezó, ¿no? Exacto. Tanto al paciente como a la entidad, incluso si nosotros hacemos una regresión en la entidad misma, al alma que está allí, vamos a encontrar el punto también específico del trauma de la persona. Porque siempre se le pregunta, hay varias preguntas que son principales, pero siempre se le pregunta el nombre, que esto también viene un poco del ritual del exorcismo, de darle poder al que hace el ritual con el nombre de la entidad. Y también lo segundo es preguntarle cuándo y cómo. Entonces muchas veces te dicen que es, bueno, cuando ella estaba internada, ahí yo me metí. O cuando a ella lo operaron, ahí yo me metí. Porque lo que yo conté anteriormente es una parte de cómo la entidad se puede meter, pero hay millones de otras cosas que se pueden meter. Incluso hoy tenemos muchos pacientes que han tenido experiencia con juegos, que no son juegos en realidad, como la Ouija, el juego de la copa y otros juegos que llaman a lo espiritual. Y cuando tienen que contactarse con alguien familiar, nunca viene ese alguien familiar. Y eso es una de las formas también de que ellos se pueden llegar a meter. Pero no porque jueguen directamente al juego, sino porque el miedo que les produce algún cambio, como la copa cuando se rompe o cuando la tabla se empieza a mover, el miedo permea el campo vibratorio. Y ahí dijo, ok, ya está, me puedo meter. Eso es otra parte de que nosotros también tenemos que tener cuidado con ese tipo de juegos, entre comillas, incluso de las sesiones espiritistas. Yo digo, acá por ejemplo en Uruguay hay algunos centros espiritistas cardesianos, pero son buenos espiritistas, o sea, ellos saben lo que están haciendo.
Pero muchas personas aprenden o leen y solamente hacen una sesión y realmente después vienen, primero van a las iglesias y después vienen a nosotros, porque realmente ahí empieza toda la angustia para la persona, la ansiedad para la persona. Porque allí también tenemos que diferenciar varias entidades. Las entidades obsesoras, que son las que se pegan en el campo vibratorio y hacen que la persona comience a experimentar pensamientos, conductas repetitivas y altamente tóxicas para la persona. O los cambios, por ejemplo, en la alimentación, los cambios en los gustos de la persona, que son síntomas específicos de que, bueno, ok, acá hay algo que se pegó al campo vibratorio de la persona y le está transmitiendo toda la información. Es como cuando nosotros ponemos un pendrive en la computadora y esa información la llevamos a la computadora. Es exactamente igual cuando se pega en el campo vibratorio. Comenzamos a sentir sensaciones que nunca habíamos sentido, dolores que nunca habíamos sentido, pensamientos, gustos, todo eso va directamente a nuestra conciencia, que nosotros no lo podemos evocar, pero sí lo podemos padecer. Y eso son una de las ínfimas cosas que se pueden experimentar cuando la persona tiene algo, nosotros decimos tiene algo pegado. Las personas, por ejemplo, que trabajan en hospitales, que trabajan en cementerios, son un blanco fácil para todo este mundo y para las almas realmente que al fin y al cabo buscan una luz. Oye, eso que hablas de llevar a esa alma a la luz, ¿es diferente, por ejemplo, a lo que sucede con un exorcismo católico o una liberación espiritual en alguna iglesia cristiana? Es un poco diferente y es verdad lo que tú dices, no es lo mismo liberación que tormento, porque realmente cuando tú ves un exorcismo católico, se trata de algo agresivo, se trata de expulsarlo, a veces por medio de gritos, a veces por medio de amenazas, a veces... Y tú haces una diferencia entre desposesión y exorcismo. Uh-huh. Tú lo que haces es desposesión y lo haces de una manera pacífica, tratando de hacer ver a esta entidad que pues está mal lo que está haciendo y de que puede avanzar hacia un lugar mejor, que tú nombras como luz. Entonces, quiero saber, quiero que me hables un poco más acerca de esta luz. ¿Esta luz es Dios? ¿Esta luz es el cielo? ¿Esta luz es el más allá? ¿Esta luz qué es esta luz? Bueno, esta luz es la conciencia universal, es Dios. Es como, si bien no le ponemos un nombre en sí, pero la referencia de luz es justamente, primero es un avance, es el avanzar a nuestras próximas vidas o preparar para nuestras próximas vidas, pero también es la conciencia del todo, es la conciencia del ser y justamente todo eso lo que significa como creador del universo es Dios. No lo nombramos como Dios en sí, pero sí nombramos la luz. Entonces, la desposesión y el exorcismo justamente se diferencian en el hecho de que nosotros no hacemos un ataque, nunca atacamos, incluso nuestra forma de entrar es, podés hablar a través de las cuerdas vocales de él o de ella, porque nosotros no queremos hacer daño, lo que queremos saber por qué estás allí. Obviamente que la finalidad es ella, y muchas veces ya esa entidad sabe que algo va a pasar relacionado a que tengan que irse. Muchos pacientes han estado en la puerta, nosotros trabajamos en una casa que tiene 2 pisos, y cuando tocan el timbre o tocan la puerta, ya no están más, bajamos y no están más. Y después nos escriben, no sé por qué, pero me tuve que ir, o no quería estar ahí. Entonces siempre avisamos y le decimos, bueno, esto es normal, porque sabe de alguna forma, eso que tenés allí, de que realmente lo van a sacar. Pero también saben que lo van a enfrentar a algún dolor en particular. Y esto pasa lo mismo con nosotros. Cuando nosotros realmente sabemos que hay algo allí que nosotros no queremos tocar o no queremos trabajar, obviamente que nos resistimos a eso. Entonces, muchas veces cuando vamos a una terapia común, hablamos por sobre el tema, pero no en el punto. Y nos preguntan sobre el punto y otra vez hablamos sobre el tema y no queremos llegar ahí, porque sabemos que es doloroso. Pero justamente el cambio tiene que pasar a través del dolor, si no, no hay aprendizaje. Entonces eso es muy duro muchas veces para las entidades, incluso aquellas que hicieron cosas bastante malas. Hay un video en mi TikTok que habla justamente esta paciente sobre su abuela.
si bien cortamos esa parte porque era muy específico y era bastante macabro lo que hacía esa abuela, ella justamente no se fue porque pensó que la luz que ella vio cuando su cuerpo falleció no era para ella y que había un castigo por todo lo que había hecho. Entonces, es una de las cosas que cuentan las almas. Dice, bueno, esto no es para mí, porque yo no creía en esto. Cuando morí no creía en esto. Y cuando aparecieron estos seres a buscarme, pensé que era para castigarme. Y no se van, se quedan. Y para poder existir, tienen que apegarse a un campo vibratorio, si no se empiezan a debilitar cada vez más y quedan con energías muy densas, justamente porque están fuera de la luz. Por eso para nosotros los seres oscuros, ¿tá? Son los seres realmente que se alejan de la luz, no son específicamente seres que se engendran desde la oscuridad. ¿Tá? Porque también eso cuando hablamos de presencias y demás es todo para el exorcismo o para el exorcista, es todo demoníaco y es todo, bueno, es el diablo, es Lucifer, todo ese tipo, esa rama, ahí yo digo, ok, está bien, no quiero decir que no exista, pero vamos a ver realmente si eso es así. Entonces, la mejor forma de poder averiguar es poder entablar una conversación, no atacarlo, porque si yo te vengo a atacar, te digo, te tengo que sacar de ahí porque sos maligno, porque obviamente si yo estoy enojado y vos me venís a atacar, me voy a defender, con todo lo que yo tengo para defenderme. Ahora, podemos dejar que sí, que nos diga un montón de cosas, pero nosotros entrar a través justamente de la conversación y después ir a la parte más emocional de esa entidad. Ahí es cuando nosotros, es cierto que puede demorar 1 hora y media, 2 horas, pero la idea es que tanto la persona que presta las cuerdas vocales para esa entidad y la entidad no sea una guerra, sino que sea algo que liberador, directamente liberador. Me comentabas al principio que tú cuando eras niño tenías conversaciones con amigos imaginarios que seguramente pensaban tus padres, ¿no? Que eran, pero tú dices que hablabas con alguien, quizá con otro niño, no sé, pero actualmente todavía lo tienes contigo. Bueno, en realidad en las sesiones aparecen muchas entidades que, si bien mi trabajo en sí, mi función en sí, es poder entablar la relación y la comunicación con esas entidades, sí aparecen seres que obviamente que lo podemos ver, lo podemos sentir. Pero los seres, por ejemplo, que cuando era niño, y me acuerdo de uno o algunas veces, que me parece la leve impresión de que me acuerdo de otro más, no eran niños. Incluso yo dibujaba, me encantaba dibujar muy de chico y dibujaba cosas que por suerte mis padres nunca me mandaron al psicólogo de niño con las cosas que yo dibujaba. Yo me acuerdo de un dibujo que yo siempre hacía y que decía que con él yo conversaba mucho, que era una especie de indio, pero de indio con una cara como cortada, estaba cortada. Entonces yo dibujaba todo eso y era lo único que dibujaba. Y cuando me preguntaban quién es, a mí me daba vergüenza decir quién era porque primero que mi madre tenía mucho miedo. Y mi padre, si bien no es que no me creía, pero era como, bueno, esto se va a pasar, cuando seas más grande se te va a pasar. Y, y fue todo lo contrario, porque incluso cuando fui más grande y empecé a estudiar, mi primer residencia de estudio fue la cúpula de una iglesia, en donde había libros, por ejemplo, de exorcismos y demás, y siempre había cosas que yo tenía que subir una escalera de 2 pisos en la cúpula donde estaba el campanario, era cerca del campanario, y yo llegaba más o menos a las 11 de estudiar, y tenía que subir esas escaleras donde habían 2 grandes cuadros enormes, que yo digo, siempre dije, estos cuadros, lo que está ahí me está vigilando. Entonces yo subí ahí y algunas veces no podía dormir y me ponía a leer estos libros. Entonces, en vez de que eso se me fuera cuando fue más grande, al contrario, recibí mucho más información de todo lo que era la parte espiritual. Y sí, empezaba como a tener conversaciones hasta que el punto dije, ok, yo tengo que saber cuál es mi destino, porque si es la psicología en sí, yo tengo que batallar con que, si yo, por ejemplo, viene un paciente en donde siente voces, ¿qué le voy a decir? Si yo también hago lo mismo. Entonces, si bien a mí no me perturba ni nada por el estilo, pero ¿cómo le digo a esta persona que, bueno, esto está mal, quiero que vayas a un psiquiatra para que te recomiende una medicación para que esas voces se apaguen? No. Por eso era la parte que me faltaba a mí de la psicología. Yo digo, ok, acá hay algo más
que yo puedo ayudar en vez de decirle a la persona lo mismo, es la guerra. No, yo no puedo establecer la guerra contra esa persona que se siente mal y se siente aún peor porque le dicen que está loco. Entonces yo esto no lo puedo hacer, no puedo dejar en peor estado a la persona. Entonces ahí cuando yo descubrí la hipnosis y después la hipnosis espiritual y me dediqué a esto, dije, ok, este es mi campo, este es mi destino. Esto es lo que yo en algún momento, en un espacio entre vidas, elegí hacer. Vine a esto. Y bueno, y ahora hace 7 años que me dedico a esto. Oye, Martín, la gente que nos está viendo, porque pues nos ven prácticamente en todos los países de habla hispana y varios países de otro tipo de idiomas, seguramente están deseando poder contactar contigo. Mucha gente pensando, tengo que ir a Uruguay, tengo que... ¿Existe la forma de que tú trabajes a distancia? Por ejemplo, una persona en México o Estados Unidos que quiera trabajar contigo, tener alguna sesión, tener alguna regresión, contarte algunos problemas, ¿se puede trabajar contigo a distancia? Sí, por supuesto. Mira, y es más, todos los martes nosotros tenemos sesiones que hacemos en vivo y gratis para las personas que no pueden, por ejemplo, pagar alguna sesión. Todos los martes hacemos 2 trabajos o tomamos 2 casos, en realidad, perdón, tomamos 2 casos para poder trabajar y siempre es a distancia. Si bien el impacto que tiene trabajar, por ejemplo, en grupo, como trabajamos muchas veces, yo creo que es como la energía como acumulada que crea mucho más impacto, pero tanto individual como a distancia es el mismo trabajo, es exactamente el mismo y la resolución del conflicto es exactamente el mismo también. Eh, Porque es un trabajo más allá obviamente, la psicología y demás, la disposición es un trabajo energético. Y una vez que estamos conectados, realmente no importa la distancia que tengamos, está sucediendo al mismo tiempo y estamos sintiendo exactamente lo mismo. Entonces, hoy por hoy tengo muchos pacientes que son de España, muchos pacientes que están en Estados Unidos y trabajamos a distancia. 4, 5, 6 sesiones, tanto sea la parte regresiva o regresivas o vías pasadas, o como trabajo de disposición también. Martín, ¿cuál es el trabajo, sin dar detalles ni nombres, cuál es el trabajo más impactante que has tenido como psicólogo hipnoterapeuta? Bueno, eso fue el año pasado. Yo ya trabajaba con Natalia, que es medium, que es mi amiga, y trabajamos en equipo. Habíamos hablado anteriormente sobre algunas cosas que tenían que ver con el miedo, que yo le había dicho siempre el hecho de que cuando nosotros dejamos hablar a esa entidad a través de Natalia, muchas veces, que si esa entidad estaba desordenada o estaba realmente muy agitada o nerviosa o incluso con mucha ira, lo primero que podría pasar es que le den la información a ella de algo que puede llegar a suceder y que ella le tenga miedo a ese suceso. Y habíamos hablado 30 minutos antes que viniera esta paciente. No sé por qué empezamos a hablar de eso. Entonces digo, ok, aquellas cosas que no pudiste solucionar, tenlas presente porque después las vamos a tener que trabajar antes de que algo se apodere de esa información. Tuvimos la sesión y casi que estábamos terminando la sesión en ese momento y ella comienza a llorar, empieza a tener un llanto y terminamos como pudimos esa sesión con esa persona y empecé a trabajar con ella. Entonces ella me dice, hicimos una inducción, se cayó al piso y le digo, ¿qué es lo que pasó? Todavía está conmigo. La entidad estaba en el cuerpo de ella todavía, pero lo más importante y más impactante de esa sesión es que le mostró 2 cosas. Le mostró cómo había muerto su perro, que fue como una especie de no sé cómo decirlo, porque en realidad no es lo mismo en las personas, es como la persona no es lo mismo que el animal, pero empezó a largar espuma por la boca y se murió. Fue un ataque como epiléptico, más o menos así. Pero ¿qué pasa? Le mostró eso, que es algo que ya había pasado, y le mostró que su hija más chica iba a morir de la misma forma. Entonces, cuando le mostraron esta segunda parte, la doblegaron. Y es la forma de decirle, no te metas en esto. Cuando pasó eso, fue una de las creo que fue la segunda instancia que me dijo, yo no sé si quiero seguir trabajando acá, así, de esta forma. ¿Ok? Yo respeto todo eso, le digo, pero esto es miedo. Te provocó justamente para que te genere este miedo. Porque una cosa es lo que vos ya conocés, y esto es lo que vos no sabés que va a pasar.
E incluso las entidades, ni siquiera se dice que los ángeles pueden saber el futuro, lo que te hizo fue unir una cosa con otra. Lo que te generó miedo. Es como el perfecto psicópata. Lo que hizo fue enganchar una información con otra y te doblegó, te puso de rodillas. Entonces ahí empezamos a hablar, a trabajar con esa entidad y al final de todo pudimos saber por qué estaba haciendo todo esto, por la ira que tenía y demás. En ese momento no pudimos sacar a la entidad y enviarla a la luz, sino que hicimos que la entidad se quedara con Natalia para que la paciente se pudiera ir. Y trabajando con ella, empezamos a ver por qué realmente que estaba con tanta ira. Y era, cuando él estaba vivo, era producto de una, o sea, había sido abusado y obviamente que había mucha ira con todo eso. Entonces, cuando pasó todo esto, yo dije, es increíble porque 30 minutos antes habíamos hablado de esto. Era como que en algún momento algo se conectó con nosotros, nos dijo, ok, lo que viene ahora tiene que ser un resguardo para ustedes, o por lo menos un trabajo que tengan que hacer para que esto no vuelva a pasar. Yo creo que eso fue muy impactante. Hay otros hechos que pasaron que fueron impactantes, más que nada por la intensidad de la sesión, que uno la siente en el cuerpo cuando va a trabajar en una casa, por ejemplo. Pero yo creo que esa fue la más impactante porque es como, yo digo, te dio esto y vos lo uniste. Él no te dijo nada, te sugirió, te mostró dos cosas. Esto y esto. Bueno, que tu cabeza lo que hizo es relacionar una cosa con otra. Él no hizo nada. Pero la intención justamente fue lastimar y la lastimó. Incluso tuvimos después quizás 2 o 3 semanas sin trabajar en esto exclusivamente hasta que ya se recuperara de todo eso. Porque el miedo todavía seguía estando. Más allá de que la entidad después pudo decirle, ok, ya sabes qué, sí, quería producir este daño, pero ahora ya no estoy herido. Así que igualmente ella quedó, obviamente, susceptible a ese tipo de cosas. Entonces, por unas semanas iba a verla a ver si estaba durmiendo bien, si no estaba agitada, todo ese tipo de cosas que queda hasta que es como el resto de lo que generó. Entonces yo siempre digo, realmente el miedo es lo que permea el campo vibratorio de la forma más brusca. Y es como darle oportunidad a cualquier cosa que esté allí a que entre. Bueno, y es lo Por que eso, realmente se cuenta en muchas culturas acerca de, por ejemplo, el diablo, los demonios, los fantasmas, las entidades que se nutren, se alimentan del miedo. Entonces, como que encaja mucho todo esto que tú estás comentando, porque puedes como unir estas piezas y decir, oye, aquí hay algo que realmente está sucediendo, ¿no? Y me parece muy interesante todo lo que me estás diciendo. Me han surgido muchísimas preguntas que no te puedo hacer porque tengo que respetar tu tiempo. Pero me gustaría saber dos cosas. Primero, ¿cuánto cobras aproximadamente o en promedio por una sesión de este tipo? una sesión de desposesión está por ejemplo, si vamos a convertirlo en dólares, porque el peso uruguayo es distinto, son $110 que estamos cobrando una sesión de desposesión. Si es una casa en donde nosotros trabajamos con la persona y la casa junto, ahí ya serían 150. Oye, podemos hacer algo, Martín. La gente que vaya contigo y diga que vio esta entrevista, le podés hacer un descuento. Sí, por supuesto. No sé, ¿qué te parece? En vez de cobrar 110, le cobras $95. ¿Te parece? Sí, me parece genial, por Sí. supuesto. Así es que ya saben, o sea, si alguno de ustedes está interesado en, pues, los servicios que ofrece Martín, que va desde lo psicológico hasta, bueno, lo espiritual. Si alguien está interesado, ahí está ya. He conseguido un buen descuento para ustedes y yo creo que sí les puede ayudar. Es más, nos puede ayudar bastante. Eso era lo primero que quería comentarte. Y lo segundo, ¿te animarías a que hagamos una sesión, tú y yo, tú como terapeuta y yo como paciente, en un futuro video? Sí, por supuesto. Me encantaría, es más, me encantaría. Vale, porque he de decirte que es cierto todo esto que hablas tú de las energías.
Yo, por ejemplo, entro a ciertos lugares y puedo sentir la energía. Si es buena, si es mala, si es neutral, si hay algo, si no hay algo. Pero también admito que muchas veces investigando este tipo de temas que manejo, pues manejas con energías, personas, deseos, y me he encontrado muchas veces a mí mismo haciendo cosas que yo digo, ¿por qué estoy haciendo esto? Entonces, no sé, yo siento curiosidad porque algunas veces, lo admito, he escuchado y he hablado con entidades que yo siento que están dentro de mí. Entonces es interesante todo esto y yo sé que ustedes, espectadores, están deseando que yo me someta a este tipo de terapia, y yo creo que es preciso que si yo estoy recomendando que ustedes lo hagan, sea yo también quien lo haga, ¿no? A lo mejor someterse oye muy, muy fuerte. Realmente Sí. es como permitirse aceptar que tenemos un problema. Algo así. No sé, yo soy muy curioso y a mí, o sea, realmente no... Es difícil que yo sienta miedo por estas cosas. En realidad me apasionan. Pero creo que si yo estoy recomendando que ustedes vayan con Martín, creo que es preciso que yo también lo haga, ¿no? Sería muy interesante que si este video llega a, no sé, ¿te laten 3000 reproducciones, Martín? Perdón, 3000 likes. Sí, perfecto. Si llegamos a 3000 likes, vamos a hacer una sesión de hipnoterapia espiritual con Martín y yo. 3000 likes, así es que ya saben, denle like por ahí, compartan el video, vayan a las redes sociales de Martín, suscríbanse, síganlo, está en TikTok, está en Facebook, está en todas partes. Suscríbanse en YouTube a su canal, he dejado los enlaces aquí debajo en la descripción y en el primer comentario. Martín, ¿algo que quieras tú agregar, algo que quieras transmitirle a la gente, algún consejo, una recomendación, lo que sea? Bueno, lo que yo siempre recomiendo a mis pacientes también es que una vez que ustedes comienzan a trabajar la parte espiritual, es como que nosotros comenzamos a sentir más seguridad y más también autoridad sobre aquellas cosas que nos pueden pasar. Jung decía, el hecho de que cuando lo inconsciente se haga consciente, ahí es cuando nosotros podemos despertar. Porque hasta que realmente ese inconsciente sea como algo imaginario, como algo realmente que queremos como bloquear o anular, nosotros vamos a acostumbrarnos a pasar por cosas que le vamos a decir mala suerte. En realidad, cuando todo eso lo empezamos a conocer, le da más autoridad a nuestra vida. Más que nada el objetivo. Si yo quiero ir hasta acá, yo sé que realmente tengo el camino derecho para poder ir. Ahora, si aquello que nosotros queremos hacer, que es derecho, pero ignoramos toda esta parte y aparte lo ocultamos o lo bloqueamos, el camino va a ser mucho más difícil. Entonces, es la forma también de vencer el miedo. Una vez que yo conozco esta parte, no es que me va a generar más miedo porque voy a conocer que hay más cosas todavía que desconocía, sino todo lo contrario. Me da más autoridad para seguir avanzando y que nada me pueda detener. Y si hay algo que me pueda detener, yo sea consciente de que me está deteniendo y que no soy yo solamente, sino que, como decían los antiguos hipnoterapeutas cuando trabajaban con la parte espiritual, llegado a los 30, 35 años, por lo menos cada uno de nosotros tenemos 3 entidades pegadas. Entonces, partiendo de esa base, sabemos que hay muchas cosas que nosotros hacemos porque es nuestra personalidad, pero muchas otras hacemos que no es de nuestra personalidad. Y nosotros en algún punto sabemos bien, incluso cuando estamos hablando de estos temas de espiritualidad y demás, hay algo de nosotros que se nos empieza a mover. Incluso, por ejemplo, hay unas cosas, los tics, son lo primero que nosotros empezamos a notar en las personas, que empiezan a moverse, a tener tics raros, movimientos repetitivos, es aquello se está moviendo ahí. Sabe que le estamos hablando también a eso que está ahí. Entonces, hay un montón de situaciones, síntomas, sensaciones que la persona lo nota. Dice, no sé por qué, pero cada vez que hablamos de esto se me eriza la piel.
por ejemplo, o se me revuelve el estómago, o por ejemplo mi cara parece que se mueve sola, o por ejemplo tengo tics nerviosos en el ojo, en la boca. Claro, porque también estamos hablando con aquello que está allí, sí también nos está escuchando. Entonces, si nosotros tenemos autoridad y somos conscientes de eso, nuestra vida va a ser mucho mejor. Al contrario de sentir miedo, vamos a sentirnos mucho más seguros. Por eso, no importa cómo lo quieran explicar, si es el trabajo espiritual, si es por la parte inconsciente profunda, que muchas veces yo digo, bueno, ok, lo pueden explicar de esa forma también, porque en sí lo podemos explicar de que el inconsciente lo que hace es transformar toda una realidad que no puede ser constatada con la historia que vivió para poder solucionar el problema. O directamente lo espiritual, no, hay entidades, hay almas, hay un montón de cosas que pueden estar afectando y que nosotros ahora, que estamos hablando de eso, empiezan a haber contactos, empiezan a haber chispazos, empiezan a haber un montón de cosas que suceden en nuestros cuerpos, que lo primero que tenemos para poder saber todo esto, es, ok, acá hay algo. ¿Ah? Y quizás no fui yo solamente el que tropecé con esa piedra. Me hicieron tropezar con esa piedra. Al yo no estar consciente, me tropecé de nuevo con esa piedra. Y la segunda vez sí fue culpa mía, pero la primera capaz que no. Suena muy lógico, sobre todo cuando las entidades tienen como ciertos apegos, ciertas manías, ciertas costumbres, Vicios. vicios. Sí, oye, eso de los vicios, hay mucha gente que de pronto tú lo veías, era una buena persona y de repente ya es drogadicto, ya fuma, ya esto, ya el otro. Eso muchas de las veces también tiene un carácter espiritual, ¿eh? Pero bueno, Exacto. ya lo descubrirán cada uno de ustedes si es que vienen con Martín, psicólogo, hipnoterapeuta espiritual. Me parece un trabajo genial el que estás haciendo. Te deseo Muchas de gracias. verdad toda la bendición de Dios en este trabajo porque necesitas ser más consciente de que el mundo necesita más gente como tú. Así es que Muchas gracias. tienes que cuidarte bastante. Espero que estés bien tú y tu compañera que seguramente luego la voy a entrevistar. Por supuesto. Yo Pero ya le bueno. dije que te iba a pasar. A ver qué pasa, ¿no? Te deseo lo mejor, te bendigo mucho y Muchas gracias. espero que de todo esto pues surjan cosas buenas para ti, ¿va? Muchas gracias. Encantado de estar acá. Amigos, yo soy el documentalista y esto fue entrevista con Martín, psicólogo, hipnoterapeuta espiritual. Gracias y hasta la próxima.